700.000 seguidores en esa comunidad que tiene en YouTube. Hablan de los misterios del terror más profundo de nuestro país y tiene un libro que es un hitazo ideal para el verano. Señoras y señores, el escritor esta noche en Todo va a estar bien, Álvaro Matus. Oye, ¿cómo estás, Álvaro? Bien, todo bien, gusto verte. En algún momento se me cruzó la Alejandra Matus. ¿Eres algo de Alejandra Matus? No, nada. Nada. Perfecto. ¿Del ministro Matus? No, nada. Tampoco. Muy bien. Álvaro Matus, bienvenido al programa. Muchas gracias por estar aquí. Y habla un poquito de cómo te metiste de lleno en el mundo del terror. Tome asiento, amigo mío, por favor. Mira, es complicado hablar un poquito del tema porque hacemos referencia como a casos reales. Sí. Entonces, efectivamente nos producen un poco de angustia, de terror y todo eso. Pero el enfoque, por lo menos, del trabajo que trato de hacer va en relación a los casos criminales que han sacudido al país, siempre con respeto hacia las víctimas, claro, hacia las personas que resultaron afectadas. Mira. Pero claro, tiene siempre un trasfondo. Es imposible no tocar, por ejemplo, temas que resultan morbosos también. Sí. Pero siempre con ese esfuerzo de concientizar igual con respecto a la trascendencia de esta historia. En este libro que acabo de mostrar, Psicópatas Chilenos, escrito por ti, hay 8 casos tan perversos como reales. Me gusta el enfoque que lo haces con respeto por quienes han sufrido en manos de algún psicópata. Y sin embargo, el libro es tremendamente interesante de revisar. El primer caso habla del psicópata de Carrascal, Francisco Varela Pérez, que es, si no me equivoco, popularmente conocido como el que da origen al mito, la leyenda de El Viejo del Saco. Claro. Háblame de él, por favor. Uno cuando era chico, yo por lo menos tengo 43 años, uno cuando era chico escuchaba esta historia del Viejo del Saco, de que sí, si uno salía a la calle de noche te podía llevar este personaje un poquito oscuro. Pórtate bien, no te lleva el Viejo del Saco. Claro, pero esa historia venía de la Edad Media. Ya en distintos países se corría el rumor de que había un hombre de edad avanzada que andaba con un saco y se llevaba a los niños. Esta era una historia que finalmente se contaba para que los chicos no salieran a la calle, pero que tenía un trasfondo porque eran los primeros pederastas, digamos, que efectivamente se llevaban chicos y abusaban de ellos e incluso los llegaban a asesinar. ¿Cuál fue la historia de Francisco Varela? Aquí vemos la imagen de los diarios de la época. Claro, fue apodado el monstruo de Carrascal también porque él se pudo probar que asesinó a un chico. Él confesó más de 20 asesinatos y varias violaciones a lo largo de todo el país. Para la policía de la época no estaban acostumbrados a este tipo de criminales que se llaman asesinos en serie. Nosotros teníamos el antecedente de Émile Dubois, por ahí por principios del 1900, pero más allá de eso no había. Y claro, cuando esta noticia empieza a salir en la prensa y se descubre que además él confiesa con total frialdad más de 20 asesinatos de niños, quedó toda la sociedad impactada. Luego viene una revisión de, por ejemplo, los psicópatas de Viña del Mar, pero nos queremos detener ahora en Julio Pérez Silva, el psicópata de Alto Hospicio. ¿Qué es lo llamativo de este caso? Yo recuerdo perfecto que en algún momento la propia autoridad, incluso Jorge Burgos, si no me equivoco, como ministro del Interior de la época, plantea una teoría completamente fuera de contexto, culpando a las propias víctimas. Claro, los prejuicios suelen darse en este tipo de repente de situaciones y por eso es bueno revisitar estas historias, porque de repente a la gente se le olvida. Y no es bueno olvidar lo que pasó. En el caso que comentas tú, por ejemplo, de estas chicas que estaban desapareciendo en Alto Hospicio, en el norte del país, que vivían en condiciones bien complejas, se creó este prejuicio de que tal vez ellas se estaban yendo, digamos, a prostituir al norte del país o incluso a Perú. Y resulta que finalmente se trataba de un asesino en serie que las estaba raptando y que le estaba lanzando sus cuerpos ahí a las minas de Guantajaya. Entonces... es terrible porque es el peor caso de asesinato en serie de acá del país, con aproximadamente 17 víctimas. Se piensa que pudieron ser 20 porque hay chicas que igual desaparecieron y de las cuales no se avanzó, digamos, más en estas investigaciones. Y bueno, está plasmado en este libro parte de la investigación. ¿Cuál es el perfil psicológico de este psicópata? Una persona, digamos, con un desprecio total hacia la humanidad, hacia las personas en sí, que veía a sus víctimas como simples objetos sexuales para satisfacerse y después deshacerse de ellos, que en el fondo es como la tónica que tienen estas personalidades psicopáticas. Sí.
No le importa a la gente, son simplemente objetos. Ahí estamos revisando una portada de la época. Asesinada, psicópata mató a 6 salesianas y a pobladora. En un caso estremecedor. De hecho, los mismos padres fueron los que dieron inicio a la investigación porque la policía no lo estaba tomando en cuenta. Yo recuerdo que por ese entonces yo veía las noticias y habían, por ejemplo, notas de prensa en donde los padres encontraban la ropa de las chicas en los basurales, mientras la policía y algunas autoridades, como bien mencionabas, seguían repitiendo la historia de que estas chicas no estaban desaparecidas, se habían ido a otro lado. Era dramático para las familias, que me imagino que se sentían, ofendidas con la teoría policial o teoría incluso política, desde el estamento político, y que además un caso bien particular porque el tipo cae porque una de las víctimas, una de las niñas atacadas, logra escapar. Claro, ella fue la única sobreviviente de estos ataques. Afortunadamente pudo encontrar ayuda en la carretera, pudo denunciar a este sujeto que, al igual que muchos psicópatas, pasan relativamente desapercibidos en la sociedad porque estos tipos, si bien tienen conductas criminales, al mismo tiempo se adaptan, tratan de adaptarse a su entorno, de fingir empatía, porque ellos no sienten empatía por el resto, y en algunos casos se transforman en estos criminales terribles. Sí. Hay que dejar en claro que no todos los psicópatas son criminales ni asesinos en serie. Hay psicópatas que son completamente integrados a la sociedad, que funcionan súper bien, digamos, con el resto, con su entorno, pero es porque tienen como esa capacidad o deciden hacerlo. Hay psicópatas que simplemente deciden romper con las leyes, con las normas morales y pasar a ese nivel oscuro. O sea, tenemos psicópatas que no cometen delitos. Tenemos psicópatas que trabajan y que hacen muy bien su trabajo y que no generan daño. De hecho, se dice, según estudios, que el 10% de los psicópatas son los que cometen los crímenes. El otro 90% no va a cometer un crimen. Mira. Detengámonos ahí. Hay un segundo, dijiste, son mucho más comunes de alguna manera. O sea, ¿todos nos hemos cruzado con un psicópata en nuestra vida normal sin detectarlo? Sí. Sí, es lo más probable que sí. De hecho, se dice que los rangos son bien amplios. Se dice que entre el 1 y el 10% de la población mundial tiene rasgos psicopáticos. Eso quiere decir que son personas que son frías, que no hacen un contacto, digamos, emocional con la gente, sino que lo utilizan, lo hacen como de forma utilitaria, para conseguir algún tipo de beneficio propio. Son narcisistas, egocéntricos y les gusta manipular. El control es la clave para ellos. Qué heavy. O sea, puede ser un gran empresario, puede ser un profesor, puede ser un conductor de televisión, puede ser... Siempre cualquiera. Ellos, eso sí, van a buscar algún tipo de empleo que les otorgue la autoridad sobre el otro. Por ejemplo, ser un guardia, ser un militar, ser... no sé, un médico, un abogado, siempre buscan eso. No es que siempre lo sean, pero siempre buscan esos espacios para que la gente los respete de alguna forma. Ser valorados, ser respetados. Sí. Tengo el caso en tu libro de El Tila. Háblame de esta historia. Roberto Martínez Vázquez. Roberto Martínez Vázquez, el Tila, es uno de los criminales más famosos de acá del país. Su caso remeció a toda la nación cuando ocurrió. Él fue conocido como el violador de la dehesa, porque atacaba en esos lugares y su forma de actuar era muy particular porque él, en vez de cometer el delito, digamos el crimen y huir, se quedaba con sus víctimas durante horas, incluso dormía con ellas, porque seguía justamente lo que te comentaba, esa sensación de poder, de intimidar a los demás. Se colocaba a leer libros de filosofía, leía la Biblia, les daba sermones morales a sus propias víctimas mientras estaban atadas, y en varios casos las torturó y abusó sexualmente de ellas. Él estuvo en el Sename, el Tila fue el que estuvo en el Sename, ¿no? Estuvo en el Sename, tuvo una infancia muy dura. A él lo golpeaba su madre padecía de esquizofrenia. Ahí hay otro antecedente interesante a destacar. Padecía de esquizofrenia, sufrió abuso por parte de uno de sus tíos y tuvo una infancia muy desgraciada, lamentablemente. ¿Este es psicópata o sociópata? Según los estudios que se hicieron con Roberto Martínez Vázquez, él calificaba como psicópata. Se podría entender que, claro, el contexto va creando a un sociópata y lo va transformando en un ser peligroso. Pero acá hay una mezcla, porque nunca es la misma nomenclatura y no siempre es la misma fórmula para sacar a un criminal. Ya. Claro, pero él tenía rasgos también psicopáticos. ¿Está vivo el Tila? No. Se quitó la vida poco tiempo después. De hecho, a él nunca lo pudieron juzgar. Ah.
A él lo encerraron por, claro. por los crímenes que se le estaba acusando y porque él había asesinado a una ex novia que tenía. Él la mató. Él no califica como asesino en serie, sino como violador en serie. Sí, sí. Hay un capítulo aparte para el ruso, Miguel Krasnov. Mira, yo no estaba muy seguro de incluirlo en el libro en un principio. ¿Por qué? Por las implicaciones que tiene eso. De repente a mí no me gusta meterme mucho en temas políticos. No es un libro de política. Claro, claro, pero inevitablemente en este libro se tocan todos esos temas porque me gusta abarcarlo desde varios puntos de vista. El libro no está solamente enfocado en ser una crónica criminal, sino que me gusta abarcar cómo influyó, por ejemplo, en el periodismo, en la sociedad en general. Creo que es súper importante enfocarlo de varios puntos. Y claro, Krasnov, ¿qué puedo decir? O sea, tiene más de 1000 años de cárcel por los crímenes que cometió. Él era un sujeto muy frío y que calza perfectamente en lo que podríamos definir como psicópata. Una persona que es mucho más mesurada que el sociópata. El sociópata es más explosivo, más impulsivo. El psicópata es más calculador, más frío. Y claro, yo por lo que pude estar averiguando con entrevistas incluso que se le hicieron al Guatón Romo, ¿Ya? el mismo Guatón Romo decía que le temía un poco a Krasnov, porque el tipo era demasiado frío. ¡Wow! A ese nivel. Mira, hay más casos. Tengo aquí este que es tremendo, Hugo Bustamante, el psicópata del tambor. Un caso que incluso él anunció en una entrevista, dijo, si a mí me liberan yo lo voy a volver a cometer. Y cometió otro crimen terrible. Sí, sí, los crímenes de... Bueno, Hugo Bustamante yo te diría que es uno de los criminales más desconcertantes de la última década. Por lo menos por lo que me ha tocado estudiar a mí, el hecho de que él apareciera y se hiciera famoso por 2 crímenes tremendos que cometió ahí a principios del año 2010, perdón, y después que vuelva a cometer, que vuelva a reincidir, digamos, con el asesinato de Ámbar, fue tremendo. Acá de destacar que en este libro también se hace mención al trabajo espectacular que hizo Ivonne Toro al entrevistarlo a finales de... Bueno, ella llevaba bastante tiempo entrevistándolo, pero con su libro que sacó de la niña Ámbar, nos dejan claro que Hugo Bustamante había cometido 2 crímenes más a mediados de los años 90. Sí. De un ex compañero de prisión y su madre. Sí. Y vuelve a repetir este ritual de matar a una mujer y a su hija. Es terrible. ¿Qué antecedentes no nos trae la historia del psicópata del tambor en el libro? Básicamente esa es la última actualización, porque yo este caso lo venía estudiando hace bastante de tiempo, pero bueno, Ivonne Toro tuvo la oportunidad de entrevistarlo y eso yo creo que es lo más reciente que aparece, digamos, con la actualización. ¿Cuántas historias se te quedaron fuera? Por ejemplo, la mujer que mata al profesor Nivaldo. Sí, ¿lo pensaste? Sí, también. También. Terrible, yo me acuerdo haberlo cubierto. También esto, quizás salgan un psicópata chileno 2, se podría tal vez hacer, pero quedaron varios pendientes. Emile Dubois, que es un clásico también. Claro. ¿Cómo andaba el libro? Es un libro, claro, de temas oscuros, pero es un libro bien interesante de revisar. Sí, como te decía, a mí me gusta enfocarlo desde varios puntos de vista para generar un poquito también de conciencia. Hay muchos prejuicios con respecto a este tipo de criminales, porque claro, nos impactan por su forma fría de actuar, de lo macabro que son sus crímenes, porque no se parecen a otros tipos de crímenes. Son casos excepcionales y por eso también merecen ser recordados. ¿Por qué crees que en nuestro país estos temas importan tanto, marcan tanto? Tienes una comunidad de 700.000 seguidores en el canal del crimen en YouTube, Álvaro. Yo creo que hay una curiosidad innata con respecto al tema de la maldad humana. Hasta qué punto puede llegar gente a cometer crímenes y además, en estos casos, de cometer un crimen, tener un periodo de enfriamiento donde tú tal vez podrías reflexionar, arrepentirte, entregarte a la policía, sino que ese periodo de enfriamiento lo utilizan para calmarse y después volver a reincidir y así a cometer muchos crímenes. Sí. No podía estar ausente el caso de María del Pilar Pérez, la Quintrala. Esa es otra historia tremenda que marcó también al país por el hecho de que fue uno de los primeros casos donde hubo la participación de sicarios, ¿ves? Sí. Ahora ya la verdad es que es como un poquito... Claro. Como que ocurre constantemente. Hoy día es un concepto que está mucho más instalado en la conversación, el sicariato. Claro. Pero en esos tiempos, un sicario, perdón, ¿qué es un sicario? Había que
hacer doble clic. Lo que ella hizo fue tremendo. Y ahí hay también un tema de, no sé, o sea, como de todo el contexto de la familia, que también es importante en esta historia. No solamente el tipo nace con una condición y listo, sino que la familia también influye. En esta familia, la de María del Pilar Pérez, había un tema de envidia, de ver el tema de, por ejemplo, de quién iba a heredar la casa, el dinero, y fue un contexto realmente tóxico que fue, digamos, escalando. Claro, a lo mejor sus familiares no iban a tomar unas medidas tan terribles como contratar un sicario, pero María del Pilar Pérez, que sí tenía rasgos psicopáticos, Sí. Lo hizo. Y aquí también además había un delito previo. Claro, ella había asesinado a su ex marido, que se había declarado homosexual y tenía a su pareja, digamos, y los mandó a matar. Y después, cuando mata a este chico y de hecho las indicaciones eran matar a toda la familia, que se metiera ahí a la casa seminario y que los matara a todos. Hay uno que se me escapa de la memoria, y es el psicópata de Placilla. ¿Cuál es esa historia? La historia de Erasmo Moena Pinto. Él es un sujeto que también cometió un crimen que llamó bastante la atención en los medios de comunicación chilenos, porque él publicó una nota en un periódico en donde solicitaba secretarias para que trabajaran allá en la Quinta Región. Ya. Y resulta que una chica de acá de Santiago vio este anuncio, lo llamó, el tipo lo citó a una entrevista, supuestamente él trabajaba en una forestal, la llevó a un bosque y la violó y la mató. Y resulta que ese mismo día, una amiga de esta chica llama por teléfono por el mismo aviso que entre ellas se habían compartido, porque era un trabajo que resultaba atractivo, con una buena cantidad de dinero, y el tipo la cita el mismo día. La chica llega allá, la lleva muy cerca de donde está el cadáver de su amiga y también la viola y la mata el mismo día. Comete 2 crímenes tremendos y eventualmente, cuando él es entrevistado, digamos, en televisión, confiesa que él en el año 70, a mediados de los 70, finales de los 70, había matado también a otra persona. Psicópatas chilenos de Álvaro Matus. Búsquenlo, revísenlo este verano si tienen interés en estos temas. Y también vean el canal del crimen en YouTube, donde todos estos temas se revisan con gran interés. Álvaro Matus, escritor, con nosotros esta noche en temas del terror. Hacemos una despedida hasta mañana. Rematamos semana mañana, muchachos. Bien, muy bien. Hasta la próxima. Todo va a estar bien. Buenas noches. Chau.